Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la zona horaria que estén escuchando este podcast. Yo soy Aranza Samo y les doy la bienvenida a Camping the USA, un programa virtual. Por si mi abuelita lo está escuchando, este es un programa virtual del internet que habla acerca de que creen campamentos. ¿En dónde? En Estados Unidos. Y bueno, básicamente los temas que hemos estado abordando son cosas que muy probablemente te vayas a enfrentar si vas de campamento. ¿A dónde? A Estados Unidos. Pero que también si te llama la atención el tema, no sabes ir o no ir, o estás con una indecisión, bueno, pues espero que este podcast te pueda ayudar a tomar una decisión, te animes. El chiste es hacerlo y vivir. Y que todas las cosas que platicamos, pues, son desde nuestra experiencia, nuestras vivencias, desde nuestro punto de vista. Entonces, no es como que lo que nosotras hayamos vivido sea regla, pero es muy probable que te pueda pasar. Y si no te pasa, pues qué bueno. Y si sí te pasa, pues nos podemos poner a chismear. Y todo esto lo digo porque el tema de este programa es interesante. Se llama, bueno, ya lo vieron en el título, choques culturales en el camp. Y solo para que quede un poquito más elegantioso, es la definición de un choque cultural que dice que es un conjunto de reacciones que puede llegar a experimentar un individuo y por extensión el aprendizaje de una segunda lengua al entrar en contacto por primera vez con una cultura diferente a la propia y puede tener un impacto afectivo o cognitivo. Desde el punto de vista afectivo, puedes experimentar emociones como el miedo, desconfianza, incomodidad, ansiedad o la inseguridad. Y yo aquí agregaría curiosidad, porque como son cosas ajenas a cosas que tú vives, vas a decir, ¿y por qué hacen eso? O, ¿yo qué haría? O yo hago algo parecido. Digo, no es como que tal vez lo pienses en el momento, pero ya después cuando reflexionas, como que te hace un poco de sentido. Y de hecho vamos a hablar de un par de temas similares, o sea, como de esta curiosidad o impacto, lo hablamos un poco en el programa, cuando hablamos acerca de la comida, ya lo escucharán. Y también otro impacto es el cognitivo, que hace que tu conocimiento del mundo se amplíe y que hagas una interpretación propia de la nueva cultura. Que eso es algo bien interesante que pasa cuando estudias un idioma o cuando vas a vivir a otro país o te vas de vacaciones. Tú interpretas la cultura desde pues tu visión, desde tu cultura, lo interpretas y que tal vez, no sé cómo decirlo, es que pensé que lo estarías interpretando mal, pero ¿cómo lo estarías interpretando mal si no tienes la referencia de tu cultura cuando naciste? O sea, si hubieras nacido en otra cultura, tu visión de otra cultura sería completamente distinta. Entonces, bueno, en fin, ya me debrayé y yo creo que confundí un poco. Pero básicamente, este choque cultural es como desde tu visión, desde los lentes que traes al nacer y haber crecido en tu país, con tu lengua y todo, ves la otredad, ves a otro país, ves otro idioma, tú le das tu propia interpretación. Entonces, pues este episodio para mí es importante abordarlo porque hay muchas cosas que te llaman la atención y creo que es importante hacer notar las más importantes desde nuestra perspectiva para evitar un poco de conflictos. Y también me gustaría aclarar algo bien importante que tal vez se puede interpretar que estamos hablando mal acerca de nuestros compis europeos, pero no, o sea, todo lo contrario, es como dentro de esta interpretación que nosotros le dimos a sus hábitos en comparación a los latinos. Entonces, sí hubo conflicto
cultural, pudiera decir, al momento de la convivencia, porque pues nosotras íbamos con unas normas de convivencia y ellos van con otras normas de convivencia, entonces bueno, ya lo van a escuchar. Pero todo lo que estamos diciendo aquí va desde el respeto que les tenemos a las personas que conocimos, que vivimos con ellas y que las queremos. O sea, el cariño nunca se fue a pesar de estos conflictos. Entonces quiero nada más agregar esta nota rápida para que no crean que les tenemos odio porque no lavaban sus platos o porque no recogían la ropa del piso. No, o sea, todo cool, todo chill, pero bueno, nos escuchamos al rato. Bueno, pues ahora tenemos de invitadas a dos mexicanas que aprecio mucho y casualmente las tres venimos vestidas del mismo color. Tenemos a Vicky, diseñadora, y a Patty, profesora de inglés. No sé si quieran presentarse ustedes mismas. Yo soy Victoria, pero pues me conocen como Vicky. Como dijo Aranza, pues estudié diseño de modas. Y pues nos conocimos en el campamento y pues realmente como que me gustó que, creo que la mayoría, bueno, o por lo menos varios éramos pues latinos y también como que dentro de los latinos creo que éramos más los mexicanos, entonces como que pues eso estuvo bonito. Sí, toda la comunidad mexicana. ¿Y tú, Patty, qué nos puedes contar acerca de ti? Bueno, hola, yo soy Patricia Aguilar, soy maestra de inglés y pues también tuve la grandiosa oportunidad de que en esta travesía de campamento pues nos reunimos la gente latina, los mexicanos y una vez más aquí estamos. Sí, en una nueva, como un recuento de todas nuestras travesías en este lugar. Y justamente para abrir un poco el tema a campamentos, ¿cuál era su rol dentro del campamento? ¿Qué hacían? ¿Qué era lo que les gustaba de su rol dentro del campamento? Pues bueno, en mi caso yo era specialty en, ay, perdón, estoy un poquito ronca por el frío. Era specialty en arts and crafts, o sea, artes y manualidades. Y pues principalmente me dedicaba a estar como que pues en mi estación y recibir a los grupos que en mi caso eran grupos de niños de creo que de 8 años en adelante. Y literalmente era como que darles instrucciones de lo que iban a hacer, pasarles el material de la actividad que les tocaba y pues irlos apoyando si tenían alguna duda o si se les dificultaba algo. Y pues era muy genial porque a diferencia de los demás me tocaba en una zona con sombra mientras todos afuera se quemaban en el calor y se derretían. Luego llegábamos todos sudados a donde Vicky, y Vicky así toda fresca como lechuga. ¿Y tú, Pati, qué hacías en el campo? Bueno, yo era counselor del área de los adolescentes, teens, tenía las niñas y a diferencia de Vicky, yo me la pasaba moviéndome por todo el campamento todo el día. Entonces era dedicarme a hacer actividades con las niñas, todas sus actividades, yo estaba ahí en ellas. Tenía la oportunidad a veces de visitar a Vicky porque tocaba actividad ahí con ella. Y sí, Vicky estaba fresca y tranquila ahí en su zona, Yo muy, vernos a todos correr y andar. Sí, sí, yo muy Es lo que envidiábamos de Vicky, así como, ay, tú estás tan fresca. Y luego tenía su tiempo para lunch, luego nosotras era como rápido ir a comer y Vicky se sentaba con los demás de Arts and Crafts, ahí comiendo. el long era- times creo que era la pesadilla de todos los counselors, porque o comías o no comías, era una o la otra. ya Sí, sé, justo. todos los specialties bien relajados en la hora de lunch y yo creo que a veces había, ya en las últimas semanas, había días en los que tenía como que, no lo sé, como que 2 espacios libres, así de que 2 horas libres, y, y pues todos los demás mientras trabajando ahí con los niños, Sí, batallando. dichosa. Porque también en el momento del lunch, no sé si a ti te pasaba, Pati, pero por lo menos a mí era un poquito de batalla con las niñas de, a ver, pues es que hay que servirles la comida, hay que hacer esto, hay que hacer el otro. Y de repente había momentos en donde neta no podía comer y ahí me tienen llevando mi platito de comida a la siguiente actividad, que era, no sé, arquería, ¿no? Y ahí me tenían tragando, así como, sí, ustedes vayan, ¿no? Déjenme comer, ¿no? Digo que
yo intentaba hacer eso también de llevarme comida para comer después, pero yo tenía swim y natación después. Entonces era totalmente pésima idea llevar comida a natación. Ay, sí, no, pésima, pésima idea. Pero pues sí, en fin. Y en este episodio vamos a hablar un poco, sí, de campamento, pero un poco más en torno a cómo es la vida siendo extranjeras y de los choques culturales que tuvimos. Entonces, abro preguntando, qué fue lo primero que les llamó de Estados Unidos? O sea, ¿ya habían ido antes a Estados Unidos o fue su primera vez? ¿Y qué fue lo que les llamó la atención de lo primero que se les vino a la mente cuando llegaron a Estados Unidos? Bueno, por mi parte, o sea, bueno, era la primera vez que yo iba a Estados Unidos y pues realmente más que nada o sea, me emocionó la idea de que no solamente viajaba por conocer el país y la ciudad, sino que viajaba como que a conocer a un grupo de gente que venían de todas partes del mundo y eso, o sea, más que sorprenderme algo del país, como que, o sea, mi experiencia al llegar allá fue esa, como de, ay, pues qué padre que vengo aquí a pasar como que, pues un verano muy padre, o sea, sí vengo a trabajar, pero realmente, por lo menos para mí se sintió como estar de vacaciones. Y te digo, o sea, saber que iba a conocer a muchas personas de distintos lugares del mundo y como que a compartir con ellos y dije, o sea, a lo mejor puede ser que haya choques culturales, pero, o sea, yo iba simplemente con la iniciativa de como de, pues de pasármela bien. Entonces, pues sí, eso fue lo que yo sentí cuando llegué allá. Sí, te divertiste, lo vimos. Yo soy testigo que te divertiste. ¿Y tú, Pati, qué fue lo primero que te llamó la atención de Estados Unidos cuando llegaste? Creo que totalmente la diferencia entre nuestra ciudad, México, y la ciudad ya de Chicago, que fue donde estábamos, porque sí era totalmente otra perspectiva que teníamos. Justamente, bueno, por ejemplo, la primera vez que yo llegué a Estados Unidos, o sea, yo ya había ido como antes de los campamentos, pero fui de vacaciones y era chiquita y no me acuerdo de mucho, pero cuando llegué al primer camp en Maryland, todavía estaba todo lo del COVID, entonces cuando yo llego, este, yo todavía mi cubrebocas y así todo, y y de repente llego y nadie usaba cubrebocas y dije, wow, ¿qué está pasando? Aquí es un universo alterno, pero pues ya poco a poco me fui acostumbrando a estar sin cubrebocas en ese tiempo, pero pues sí, justo había pasado como de estar en pandemia encerrada en mi casa y cuando salía de casa era como con cubrebocas y de repente llegar a un país donde era completamente distinto. Pero pues dentro como de esta línea, ¿ustedes qué retos se enfrentaron durante su experiencia en el campo? O sea, ya sea como con malos entendidos o como algunas dificultades que hayan tenido de haber pasado de estar de su casa a estar pues en una experiencia internacional. Bueno, a mí, bueno, cuando nos entrevistaron y todo, pues sí me mencionaron que podría existir el caso del homesickness, ¿no? Y bueno, ya había viajado antes, me fui a Canadá, igual me fui como por 2 meses. Ahora, bueno, en ese momento yo era la camper, ¿no? Este, y como que dije, bueno, si en ese momento no me dio homesickness, creo que tampoco me va a dar ahora que vaya a Chicago. Pero la realidad fue que sí me dio homesickness, pero ya fue como en las últimas 2 semanas porque pues yo normalmente, bueno, a lo mejor allá no lo mostré tanto, pero yo normalmente soy una persona introvertida. Y como que después de un cierto, o sea, yo como que me programo, como les dije, o sea, yo iba, o sea, mentalizada con que iba a conocer mucha gente y la iba a pasar genial. Y eso me ayudó mucho, a como que a relajarme. O sea, como que me programé y me relajé. Pero soy una persona que después de cierto tiempo de estar conviviendo mucho, como que se me baja la pila social y tengo que recargar.
así por completo. Entonces ya las últimas 2 semanas sí me sentía así como de, ya quiero estar en mi casa con mi familia y más que nada como que esa fue una dificultad ya las últimas 2 semanas, como que seguir socializando, no porque los demás me cayeran mal y dijera, ay, no, ya no los quiero ver, o sea, no, sino porque personalmente, o sea, más bien emocionalmente, o sea, yo ya empezaba a extrañar esa parte en la que yo normalmente, pues, soy una persona que está en casa y después de ver a tanta gente y convivir con tantos, sí, o sea, fue padrísimo, porque pues conocí, este, fue precisamente un intercambio cultural, ¿no? Pero sí, o sea, ya después como que emocionalmente fue como de, ok, ya, ya estoy llegando un poco a mi límite de ver tanta gente todo el tiempo. Y pues creo que fuera de eso, em, pues creo que no hubo como que otra problemática que haya tenido. Hubieron algunos conflictos ahí con algunos compañeros y o sea, no, personalmente yo no los tuve, pero pues sí, o sea, como que estás en el entorno, o sea, ha sido el caso de este chico Seth, ¿no? Que de repente, también, no lo sé, tal vez dentro de su cultura no es tan, no consideran tanto el tener en cuenta a otras personas con ciertos hábitos que uno tiene, no sé, desde la limpieza o cosas así, cosas básicas en la convivencia, y de repente ahí como que surgían roces, pero, pues sí, o sea, nada nada que sea como que extraordinario o que creo que no surja en otras situaciones. Entonces, pues fuera de eso, todo muy bien, todo genial. Sí, de esta batería social, porque además, o sea, tú compartías casa con otras dos personas de las que no estabas acostumbrada y todo, entonces sí, suele pasar también, ¿no? Y además cada fin de semana saliendo como para conocer la ciudad y con gente y todo, entonces sí, sí entiendo esa parte. ¿Y tú, Pati, a qué retos te enfrentaste? También era mi primera vez yendo a Estados Unidos. No era mi primera vez saliendo del país porque antes ya había sido como que otra experiencia pequeña, pero nada se compara a pasar 2 meses en un país totalmente nuevo, creo yo. Este, lo de homesickness, tengo la fortuna de decir que no me dio. Entonces sí la gocé muy bien. Logré convivir bien con mis compañeros porque aunque Vicky y yo estábamos en el mismo campamento, no estábamos en la misma casa, desafortunadamente. Entonces, pero nos visitábamos igual. Mis compañeros de la otra casa eran la mayoría británicos y ahí sí fue el gran reto porque su inglés al que yo estaba acostumbrada a entender, totalmente distinto al de ellos, que su acento es muy marcado y tienen muchas palabras pues que cambian al inglés americano, que es el que yo aprendí personalmente. Entonces, creo que ese fue mi mayor reto al llegar, porque pues sí me costaba entenderles más. ¿Y qué más podría ser? Pues creo que también lo de la anécdota con ese compañero del campamento que tenía como que esos cambios de emociones muy repentinos y no lo entendíamos o no sabíamos cómo llevarlo a cabo, pero pues al final todo salió bien y creo que salieron buenas anécdotas de ahí, de todas esas convivencias con tantas personas de distintos países. Sí, justo creo que el idioma es un tema súper, súper importante porque, o sea, por lo menos yo cuando fui a los campamentos, ya había pasado mucho tiempo que no había estudiado inglés, entonces llego y otra vez poner mi cerebro en inglés fue un poco difícil. Y luego no sé si a ustedes les pasó, pero te cansas de hablar en inglés y es como de necesito hablar español. Y como para mí al principio fue como un reto mental muy, muy fuerte, como tener que estar pensando en qué decir en inglés, porque a veces lo tenía en español en la cabeza y no podía expresarlo en inglés y eso me frustraba mucho y sí quería como regresar a casa para volver a hablar en español, pero ya después como que
bueno, al año siguiente en donde las conocí a ustedes, yo ya era como, ah, sí, yo hablando inglés, bien experta, very, very good y todo. Pero sí, también este año me tocó estar con un escocés. Entonces de repente llegaba y me hacía, y yo, yes, ¿Sí? todo lo que dijiste. Y y esta parte de la convivencia como, bueno, es que, bueno, o sea, digo, su casa era como divertida porque era como un mismo terreno en donde habían tres casas. Entonces, Patty vivía en la casa de enfrente y Vicky vivía en la casa del otro lado. Entonces, como que tenían un patio en común. Pero ¿cómo era esta convivencia con sus roomies internacionales? ¿Qué era lo que les molestaba? ¿Qué era lo que no entendían qué pasaba o qué les gustaba incluso dentro de esta convivencia, que se les hacía como diferente a lo que ustedes conocían? Pues bueno, yo como comenté, fue como el tema de la limpieza, ¿no? Porque, pues, o sea, yo estaba con Brittany, que creo que ella también estuvo aquí en el podcast, ¿no? Este, estábamos ella y yo con Seb, que igual es de Inglaterra, y el tema con él era como que, pues sí, la parte de la limpieza, porque pues éramos dos mujeres que tratábamos de mantener todo como que en orden, y no digo que por eso que las mujeres seamos más ordenadas que los hombres, ¿no? Pero pues con este chico sí era como que no lavaba de repente los platos o no lo sé, dejaba sus zapatos por ahí aventados. Y y más que nada fue eso, o sea, como que él fue nuestro roomie así directamente durante la primera mitad del campamento. Ese siempre era como que el tema, la limpieza y el orden. Y ya después, bueno, llegó, se me fue su nombre, ¿cómo se llama? Fin. Eh, lo siento, olvidé su nombre. Este, fin, sí. Bueno, con él fue como un poco más entendible la cosa porque sí le dijimos, oye, tuvimos a Seba aquí y pues pasó esto y esto y esto. Entonces sí te pedimos que por favor no lo sé, cooperes con por lo menos recoger la cocina y no lo sé, sacar la basura y cosas así. Que de repente era medio flojo en hacerlo, pero pues bueno, eso fue como que creo que mi reto así con mi roomie, bueno, con mis dos roomies. Yo tuve una roomie con la que compartía cuarto, tal cual nuestras camas estaban en el mismo cuarto. Y ahí siento que nunca hubo un conflicto porque mi roomie era muy respetuosa con mis cosas y mi espacio. De verdad, ella sí no tocaba ni se metía en nada de nada. Y pues yo también, o sea, respetábamos mucho nuestros espacios, solo que a veces creo que pues ella tenía mucho más diferencia de horario con su país, entonces a veces sí escuchaba sus llamadas con sus amigos, familiares, y eran de que a las 3 de la mañana, 4 de la mañana, supongo que allá en su país era como que una hora razonable, pero pues en Chicago no, que yo sé que intentaba mantenerlo bajito, pero pues sí se alcanzaba a escuchar. Y pues, o sea, se entiende, habla con su familia y pues hay una diferencia de horario muy grande también, porque ella es de, ay, no estoy muy segura, es Polonia, ¿no? Polonia, ¿verdad? Sí. Sí, Polonia. Entonces, pues creo que sí afectaba ahí su cambio de horario. Y de ahí, en toda la casa en general, éramos uno, dos, tres, seis, cinco. Eran bastantes ustedes, creo. Creo que éramos seis. Eran A ver, 8, ¿no? era Porque ocho. Era Aldo, Era Tommy, Heather, la otra chica de Inglaterra, ¿cómo se llama? Se me fue Laura también, la otra Lau. chica de Inglaterra, y yo, éramos siete. Wow. Los eran, hombres, que eran dos chicos, ellos estaban en la parte de abajo, y ellos sí tenían su cuarto privado totalmente. O sea, sí se la gozaron ahí. Y nosotras, cuatro, cinco chicas, estábamos en la planta de arriba, y la que compartíamos cuarto era la chica de Polonia y yo, y luego las tres chicas como que en un espacio abierto, pero al final era como un cuarto. Y ahí nuestro problema más grande fue el baño. Porque cinco chicas, un baño.
era un caos a veces y a veces demorábamos mucho en bañarnos, en salir y era una travesía. Y pues los chicos sí tenían su baño propio abajo, ahí nadie se metía, la verdad. Eh, Cabe aclarar que eran muchos europeos contra 2 mexicanos en esa casa. Entonces sí teníamos costumbres muy distintas, cenábamos a distintas horas, los tipos de comida, nunca hicimos una comida como para todos, y sí se veía dividido como que los europeos de un lado y los latinos de otro. De hecho, creo que nosotros dos y una chica de España íbamos más a la casa de Vicky como para que sentirnos ahí más acogidos, porque pues a veces era mucho, Todo por el idioma, ¿no? También, o sea, como que mucho inglés en contra de nosotros, pobres tres hispanos, iban a mi casa en busca de refugio. en busca de hablar nuestro idioma. Exactamente. En busca de Porque, unos chilaquiles. wow, sí, se gozaban mucho esos chilaquiles. Es que Vicky, una ocasión, en el primer fin de semana que pasamos en Chicago, yo vivía en los suburbios, entonces pues íbamos allá y Vicky dijo, les voy a hacer chilaquiles y yo estoy acostumbrada a que agarro una cajita de salsa de tomate y hago los chilaquiles y Vicky no, y saca los tomates, saca todo y desde cero y yo, "Ah, no sabía hacer chilaquiles, ya yo estaba viendo, los Sí, hacían. y mis chilaquiles los salvaron de sentirse despojados de la comida, de la gastronomía mexicana. Y bueno, por ejemplo, tú creo que nada más comiste esa vez, pero pues los que estaban allá en el Airbnb, o sea, Brittany a cada rato me pedía que le cocinara arroz rojo o que le hiciera tinga, entonces a veces comíamos eso en la casa. Alguna vez creo que incluso hasta llegué a hacer, creo que tacos dorados, porque Bri me decía, es que Oh, quiero que... sí. Ujú, Sí, yo comí de eso, sí, 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 sí. sí, exactamente. Sí, cierto, eran de pollo. Ujú, exactamente. Sí. Ah, vivimos muy lejos. Bueno, vivíamos muy lejos en ese entonces. Y te iba a preguntar, Vicky, yo no sabía que habías estado como campista en Canadá, entonces, ¿tú cómo sientes esta diferencia bueno, de experiencia de haber sido campista igual en el extranjero y luego años después volver bueno, a Estados Unidos esa vez a ser counselor? O sea, ¿cómo sentiste como este cambio? Pues, por ejemplo, cuando me fui a Canadá estaba más chiquita, o sea, tenía 15 años. Entonces, pues, sí fue diferente en el aspecto de que pues, tú vas con alguien que te cuida y nada más vas como que a gozártela, ¿sabes? O sea, tú vas a igual a hacer amigos y a echar relajo y no te preocupa como que nada, porque como que todo está cubierto para ti, para que tú vayas y disfrutes nada más y, y te dediques a hacer amistad y nada más a socializar y a, pues sí, a disfrutar de todo. Y ahora como, o sea, como specialty que fui, o sea, que ya tenía, pues que, o sea, que iba a trabajar más bien, pues fue como, número uno, pues lleva por mi cuenta, ¿no? O sea, yo a Chicago como que ya llegué pues siendo una adulta, o sea, ya no tenía 15 años, ya tenía 23, 24. Entonces, pues sí, fue más que nada el cambio de como que de las responsabilidades, o sea, porque, pues te digo, fui de 15 años y pues fui a viajar nada más. Y llegué a Chicago y pues ya era como que la parte de administrar tanto como que mis tiempos, mis recursos, y pues ya no iba a que me cuidaran, iba yo a cuidar y y obviamente también fui a hacer muchos amigos, pero pues sí, más que nada fue ese cambio, como que decir, ah, bueno, ahora ya eh, ya estuve de este lado donde están los niños y ahora me toca a mí como que toda la parte en la que tengo que ponerles atención y tengo que guiarlos yo ahora, ¿no? Y pues a pesar de que no tuve yo un grupo como tal, que me asignaran, pues era la responsabilidad, por ejemplo, no lo sé, de estar ahí en mi área y acatarme a lo que me tocaba hacer, ¿no? Y sí disfruté mucho pues de las actividades porque, como ustedes podrán recordar, mi área era una zona muy tranquila, en donde nos la pasábamos haciendo manualidades, así, todo bonito. Este, pero
Pero sí, o sea, el cambio fue ese, como que primero nada más fui a disfrutar de ser una camper y pues ya después era como de, pues, o sea, sí tener la responsabilidad de que pues ya iba a trabajar, ¿no? Como tal, o sea, ya no, o sea, sí fui a disfrutar, pero pues también tenía que cumplir con mis responsabilidades. Pero las dos se me hicieron muy amenas, o sea, como que lo disfruté mucho. ¿Fuis- ¿Fuiste a un overnight camp, o sea, de que te quedabas a dormir allá o como day camp, de que ibas en el día y después te ibas como a alguna casa y luego regresabas al día siguiente? No, sí fue de overnight. Entonces, pero también eso fue como que nos quedamos en una escuela, o sea, no fue como que tanto en el bosque. Y ya de ahí, pues, o sea, en la escuela igual, pues teníamos los dormitorios, o sea, teníamos todas las comodidades, ¿no? El dormitorio, los baños, teníamos un comedor y ya, pues en el día ya era cuando salíamos y también de repente no siempre estábamos como que acampando, sino era como también como de repente ir a visitar la ciudad y nos daban, no lo sé, tienen de aquí o sea, de aquí de las 4 de la tarde a las 8 de la noche, nos volvemos a ver aquí en este punto, vayan y conozcan todo lo que quieran y ya nos regresamos otra vez a la escuela. Entonces, pues también siento que como que no sentí mucho la diferencia porque no estuve en un campamento que era exclusivamente de estar en la naturaleza, así de irnos todos al campo, sino que también era como que conocer igual las ciudades, nos llevaron igual a distintas ciudades. Entonces, pues acá en Chicago igual me la pasé, o sea, a pesar de que estábamos en el campo, cuando trabajábamos en el campamento, pues ya después llegábamos a la casa, al Airbnb, pues llegábamos a la ciudad. Qué bonito. ¿Y tú, Pati, en algún momento estuviste como, o sea, fuiste campista en algún campamento o tuviste alguna experiencia similar? Tuve una también en Canadá. Tenía 17 años y fue como un campamento, pero nosotros nos quedamos en un hotel y del hotel nos íbamos a la escuela y estábamos ahí como creo que hasta las 1 o 2 de la tarde y ya luego era recorrer la ciudad. Pero igual también tenía una persona que se encargaba como que de nosotros de llevarnos, cuidarnos. Entonces, sí, tal cual como Vicky, era gozarla puro y no acá como ahora sí cuidar a niños. Entonces, es creo que la mayor ventaja de el campamento antes que tuve y de ahora como counselor que pues ya tienes más responsabilidades, tienes actividades programadas que seguir y pues llevar como que todo en un orden específico y no irte como que a gozarla totalmente porque pues no. O sea, sí, pero no. Gozarla, pero fuera del horario laboral. Sí, Efectivamente. igual en secundaria yo tenía 13 años. Bueno, en primaria nos habían llevado como a un campamento, pero de que de jueves, no, de viernes a domingo. Hiciera como que en sus cabañitas, fuimos a un lago y yo tenía unos tenis que tenían como lucecita y los usé para pisar el lago y pues bueno, las lucecitas se descompusieron. Pero pero ya posteriormente, como a los 13 años, un profe de química dice, oigan, ¿quieren ir a un campamento? Les doy puntos extras. Y yo, sí, vamos. Entonces ya nos llevaron, pero sí era en una escuela hermana en Querétaro. Y era igual como dice Vicky, era como una escuela, o sea, realmente era la escuela y tenía como su apartado de retiros, pero sí era como, no sé, pasillos enormes con un buen de habitaciones, con camas, éramos como 10 chicas en un solo cuarto, habían muchos baños y todo. Y ya como que posteriormente fui como yendo año tras año, hasta que en preparatoria me tocó a mí ser pues counselor y me tocaba cuidar a pues morritos de secundaria, pero era divertido. Hubo una en donde estuvimos en un parque acuático que tenía su zona como de camping y teníamos que poner nuestras casitas de campaña y todo, y ahí estábamos durmiendo. Y fueron buenos tiempos, solo que me peleé con la coordinadora y tuve que dejar de ir. Ajá, bueno, cosas que pasan. Que una de las razones por las cuales dejé como mi campamento aquí en México cuando iba en la prepa, y de las razones por las cuales me peleé con la coordinadora, es que hubo una ocasión en donde habíamos más counselors que campistas, entonces nos dijeron,
no, pues es que no pueden ir todos, entonces vamos a seleccionar algunos. Yo no, yo fui una de las que no me seleccionaron para ir, lo cual, bueno, pues era entendible. Pero, este, pero aquí la cosa es que una de las counselors era una chica que pues estaba en silla de ruedas y le dijeron es que tú tampoco puedes ir porque vamos a ir como a un lugar con mucho pasto y todo. Y yo así como de, oigan, eso es discriminación. Y entonces pues hasta mis papás fueron a hablar con la coordinación de esto es discriminación, o sea, ¿qué onda? Y al final a mí me dijeron, bueno, como tú te quejaste, sí te vamos a dar permiso de ir, pero solo si tú la cuidas a ella. Y fue así como de dudo, o sea, ¿qué les pasa? O sea, sí, o sea, no hay tema de que yo la apoye a ella. Y algo chistoso es que estábamos en el campamento y yo la empujaba con su silla y pasé por una parte de pasto y es bien complicado estar en el pasto con una silla de ruedas. Y le dije a un chico, oye, ¿me puedes ayudar por favor a empujarles que ya me cansé? Dice, así como no, y agarró y la pasa a un había piso todo este tiempo que la había empujado en el pasto, había piso y agarró y la puso ahí yo así de, "Ay, qué bruta soy", pero bueno, así son cosas que pasan. Y ustedes, dentro de estos retos cotidianos que tenían del idioma, homesickness, agotamiento en el trabajo y todo, ¿ustedes hacían algo para sentirse más tranquilas o había algo que las hacía sentir mejor dentro de esta experiencia cultural, de intercambio cultural? Pues yo, en mi caso una de ellas era pues cocinar, ¿no? Como que, o sea, comer comida casera y que fueran como que platillos mexicanos era una de esas cosas. Otra que como que me mantenía, o más bien que me hace sentir ya, o sea, te digo, en estas últimas 2 semanas, que ya estaba yo como que medio harta. Bueno, para esto yo en ese entonces estaba este, estudiando mi posgrado. Entonces, eso era en las tardes. Entonces, pues como que ya cuando me estaba sintiendo como que muy cansada de, de socializar tanto, yo me encerraba en mi cuarto y decía, es que tengo que tomar clase. Y entonces ya, o sea, como que me concentraba en mis clases y ya eso también como que me hacía sentirme conectada con México, aunque fuera así a la distancia. Hablabas en español por fin, hablabas español por fin. Exactamente. Sí. El último mes, bueno, la última mitad del campamento, se nos metió la idea loca a mi roomie española y a mí de irnos al gimnasio. Y creo que sí nos ayudó mucho a despejarnos y como que estar, o sea, sí seguíamos en el entorno del inglés, pero ya no en el entorno de la casa o del campamento. O sea, sí era como que otro momento en el que estábamos pues distanciadas y así. ¿Y qué más podría ser? No podía encerrarme en mi cuarto porque sí compartía cuarto, entonces aunque quisiera no podía, pero sí me daba mis escapadas a darme como que la vuelta por el barrio, por el neighborhood, a, pues nada más a pasar el rato, a caminar. Entonces eso sí me distraía, como que estar sola a la vez. Después de convivir tanto con todos, como que sí necesitaba mi momento de soledad. Sí, justo creo que es como algo que no habíamos comentado aquí en el podcast, pero convives 24/7 con muchísimas personas. O sea, en el trabajo estás conviviendo, pues, o sea, como un trabajo normal, ¿no? Con gente. Pero si ustedes viven solas, pues tienen su cuarto y ya van y se meten, ¿no? Pero aquí era compartir casa. Mi primer camp, yo vivía en una casa con 27 chicas. Entonces, yo tenía la fortuna, entre comillas, en compartir cuarto solo con 3 chicas, entre ellas una colombiana, pero había también el sótano y eran literas llenas de chicas y era como de, ¿cómo sobreviven aquí ustedes? Y además les tocaba la lavadora y la secadora. Entonces de repente alguien en la casa tuvo la idea de hacer pues o sea, lavar su ropa a las 5 de la mañana y todas las chicas al día siguiente fue como de, hermanas, ¿quién lavó la ropa a las 5 de la mañana? Nos despertó a todas. Entonces, si convives con gente muchísimo tiempo, puede ser algo desgastante a veces. Sí, lo Y es. ujú, sí, entonces hay que buscar como espacios para relajarte un poco. Y ustedes, así como en general, ¿qué beneficios, desventajas se encuentran en haber participado en un summer camp?
Pues yo creo que, bueno, desventajas tal vez ninguna, porque pues a pesar de que vas a trabajar, como que, o sea, sí es un campamento que, que recluta personal internacional, pues yo creo que más bien es pues, ventaja en que conoces a mucha gente de otros lados del mundo, precisamente intercambias ideas y te cuentan cómo es su cultura, cómo es que se vive la vida en sus países, y tú también compartes y como que, o sea, no solamente te educas de lo que ellos te cuenten, sino que tú también al momento de que les cuentas sobre tu país, tú también terminas educándote porque hay veces en las que dices, bueno, o las que crees que sabes ciertas cosas, pero dices, no, o sea, creo que tengo que investigar un poquito más sobre mi cultura o cosas así para que yo también pueda decirles a los demás, oye, acá hacemos esto, tenemos esto. Entonces yo creo que más que nada, bueno, o sea, a mí me gustó mucho la parte en la que es como que mucho aprendizaje de muchas cosas, de comportamientos, este, pues sí, o sea, actividades que cada uno hace y pues eso es, bueno, yo creo que es más, o sea, son meramente ventajas y no desventajas, bueno, desde mi punto de vista. No sé, Pati. ¿Tú qué piensas, Pati? Creo que en general una desventaja podría ser el homesickness, porque pues no se sabe realmente a quién le pueda pasar y cómo le pueda pasar y afectarle en el momento de la experiencia fuera de su país o lejos de la familia. Creo que esa sería como la mayor desventaja en la que podría haber posibilidades que le pase a la mayoría. Pero yo veo más ventajas como Vicky. Se aprende muchísimo de muchos temas en general, tanto culturales, este, también de educación. Se aprende mucho a cómo enseñar a niños, a cómo aprender de ellos, a pues demasiado del idioma, a la convivencia. Si nunca había convivido con alguien ahí, lo aprendes a convivir sí o sí, porque pues es muy raro. Sí, creo que sería muy raro que en un campamento te toque tu propio como que espacio sin convivir con nadie más. Creo que en todos hay convivencia y es un factor muy importante, porque si no se sabe convivir con alguien, digo que en todos lados se convive con todos, entonces sí es un factor muy importante el aprender a sobrellevarlo y también en que pues te haces amigo de muchas personas, creas experiencias que quedan de por vida y de las buenas o malas siempre aprendes algo. Hay muchos, pues sí, dentro de como, incluso de estos choques culturales que vas aprendiendo, dices como de, wow, no sabía que los británicos eran tan desorganizados. O por ejemplo, ahorita me acordé que en mi primer campo estaba en la parte de la cocina. Y entonces, pues hubo un momento en donde el cocinero nunca nos cocinaban desayuno ni nada, sino era como de aquí está su cereal, su leche y si quieren café, ya hay café. Y ya, era todo lo que desayunábamos. Pero en una ocasión el chef del campamento nos cocinó pues propiamente un desayuno que con tocino, huevos, hot cakes, o sea, todo, y nosotros los más felices. El caso es que para la tarde, después de que los niños ya se habían ido, había una tanda enorme de tocino que había sobrado del desayuno. Todavía lo servimos a la hora de la comida y todo, pero siguió sobrando. Y me llega la coordinadora de la cocina y me dice, tíralo a la basura. Y yo, ¿qué? O sea, pero es una tanda enorme de comida, o sea, ¿por qué? ¿Qué pasó? Y entonces realmente me acuerdo haber estado con la tanda de comida enfrente en el bote de basura diciendo, no lo quiero tirar, pero tampoco no me lo voy a comer yo sola porque si me trago medio kilo de tocino, no sé cuánto era yo sola, me va a dar un paro cardíaco. Y lo tuve que tirar y me costó muchísimo trabajo. Y después los miércoles eran miércoles de pizza. Entonces sí éramos bastante del staff, pero pedían como 50 pizzas de Domino's, que pues tampoco, bueno, pizzas, pizzas comerciales que pues tampoco no son muy baratas. Y de repente al final de la semana sobraban como dos o tres, no, como más 5 pizzas sin tocar, nuevas, y me decían como tíralas a la basura. Y yo,
¿por qué? Y entonces tuve que ir a hablar con la coordinadora, que era pues novia del dueño de del campamento, y le dije, oye, mira, yo vengo de un país en donde no se puede, o sea, no podemos tirar la comida. También en ese campamento había una chica que tenía problemas económicos muy fuertes y había ido al campamento justo para tener literalmente dónde vivir durante el verano, que su escuela no había pues no, sus dormitorios en su universidad pues no podía quedarse ahí en el verano. Entonces le dije, a mí se me hace una falta de respeto de que le estamos acogiendo a personas para quedarse en este verano y que se esté tirando la comida de tal manera. Y se puso a la defensiva y me dice, no, es que pues ya hacemos todo lo que podemos, les decimos a las personas que se lleven la comida y nosotros no podemos donar la comida porque la gente no sabe de dónde viene esa comida y me sacó un buen de argumentos y todo. Y le dije, bueno, entonces reduzcan el nivel de comida que se ordena, porque si ya saben que no pues, nos vamos a comer las 50 pizzas, pues entonces pidan 30 o 20. Y como a las 2 semanas ya pidieron menos pizzas. Y la otra llega muy religiosamente y me dice, me toca el hombro y me dice, tomamos en cuenta tu sugerencia para que sepas que te escuchamos y nos importas. Y me dio mucha risa, pero sí, o sea, el tema lo platicábamos justo con Bri y con Aldo, o sea, Sí, el eso tema del... de que tira comida es horrible, horrible, yo siento horrible. Sí, yo también me acuerdo que, o sea, había charolas así enteras de comida que no se había tocado y era como de, pues no se lo comieron a la basura. Entonces es como de, o sea, ¿por qué hacen eso? Justo, Eso es no, sí. cierto, no recordaba esa parte, pero no, es que sí estaba muy feo como después del desayuno, sí había comida así intacta que pues se iba a la basura porque pues ya no había dónde ponerla. Recuerdo que a nosotros nos daban ciertas porciones, pero estoy muy segura que quedaba todavía comida extra que ya no veíamos a dónde se iba. Sí, definitivamente se lleva mucho. Perdón, Vicky. Sí, pero eso sí, también, bueno, fíjate, no me acordaba de esa parte, pero sí, otra cosa con la que también tuve un poco de choque fue eso, que pues efectivamente, o sea, vivimos en una sociedad capitalista, ¿no? En todo el mundo, pero, o sea, como que Estados Unidos sí es como que el centro, es el epicentro de ese modelo y, y ver que son una sociedad bastante consumista, sí era como de, porque, o sea, incluso ibas a los supermercados, a cualquiera, y habían, o sea, te vendían productos de cantidades exorbitantes, ¿no? Yo me acuerdo que veía botellas de jarabe de maple o de leche o de refresco que eran como hasta de 5 litros. Y yo decía, un refresco de 5 litros, pues ¿quién se lo va a tomar, no? O paquetes así de papas o de chetos, igual enormes y y pues la mayoría o sea, cuando te pones a pensar en que existen esos paquetes de comida así tan grandotes, y luego ves toda la comida que tiran, es como de, ¿para qué quieren cosas tan grandes si al fin y al cabo terminan tirando todo? Entonces, como que sí, nada más se trata de consumir y consumir y consumir. Eso sí. Sí, tengo un último choque que me acabo de acordar. El último día de que estábamos en el Airbnb, Ujú. pues no sé si recuerdan que todos debíamos de dejar como que los refrigeradores y estantes limpios, sin comida, sin cosas, sin nada. Nosotros nos dedicamos a la cocina y ahí estaba yo con otra chica española y los de Inglaterra sacaban toneladas de comida que no tocaron en todos estos días. O sea, eran bolsas negras que sacaban de comida, latas de refresco, bebidas alcohólicas, o sea, había un montón de cosas. Y sí sentí muy feo tirar todo eso porque era una de mis misiones de ese día, como que yo sacara la basura. No pude, de verdad, sí tuve que agarrar ciertas cosas que yo decía estaban en empaques nuevecitas y sí las fui a meter a mi maleta porque no podía. No podía tirar tanta comida sin siquiera estar abierta o algo. Estaba totalmente sellada. Y yo le decía a los chicos de que, ¿por qué compraron si no se la van a comer?
Y yo sé que no importa. Como de, Ok. Ajá, y yo, ¿cómo que no importa? Sí importa, es comida, pero totalmente otra cultura que tenían ellos con nosotros. Justo yo juzgaba, bueno, a mí me gustaba mucho el programa de Tacaños Extremos y hay un episodio en donde una chava dice, es que toda mi comida del día de hoy la saqué de la basura y de que se iba a los restaurantes y que tenían comida empaquetada y la tiraban a la basura porque ya estaba expirada. Y la señora decía como, es que está muy bien, o sea, si no está abierto no hay problema. Yo decía como, ay, qué señora tan loca. Pero ya viviendo allá fue como no, ya sí entendí. Y justo este año, con los de mi casa, les dije, como hay que hacer un día de leftovers para que pues vaciemos todo el refrigerador. E igual, o sea, las chicas británicas sacaron que toda su comida congelada, los latinos pues sacamos nuestra comida preparada. Y sí hicimos como, invitamos al otro Airbnb, o sea, como que nos juntamos todos los de la ciudad y sí hicimos un día de leftovers y bueno, siguió sobrando un buen de comida, pero igual sirvió para los que se iban, ya al aeropuerto, pues toma, llévate comida, llévate, ¿no? Entonces sí, no hubo tanto ese problema, pero, ay no, qué frustración. Y luego en el campamento, los de la cocina, bueno, como ya eran como aparte, la compañía aparte, y el staff de limpieza y todo, ya sabían que sobraba mucha comida y entonces el campamento también les daba a ellos los leftovers y a veces no nos dejaba nada a nosotros, qué frustración. Pero bueno, qué bueno que no se tira tanta comida. Y pues ya para ir cerrando, ¿qué es ya en general, temas generales del campamento? ¿Qué fue lo mejor, lo peor y su búfalo del campamento? El búfalo es como algo random, chistoso que les haya pasado en el campamento. pues, lo mejor del campamento creo que fue pues conocer a muchas personas, o sea, como que hacer amistad y hacer conexiones. Eso fue como que lo mejor. Y pues también, obviamente, ver como que así con tus propios ojos, eh, pues la sociedad y la cultura de otro país, ¿no? O sea, en este caso estábamos en Chicago y, pues yo saber ver la dinámica de cómo vive la gente, ¿no? A diferencia de que cuando fui a Canadá, pues como yo iba de camper, iba más cuidada, pues no era como tanto de salir así a ver todo el tiempo la ciudad por cuenta propia y este, relacionarte mucho con los locales, porque pues ibas en tu grupito, pero acá pues sí era como de, tú puedes hacer y salir cuando quisieras y hacer amistad con quien tú quisieras. Entonces eso fue como que lo mejor. Y pues el búfalo, ¿qué será? No sé, este, pues no sé, creo que simplemente como que, mm, ay, no sé qué cosa chistosa. Bueno, es que cosas chistosas, lo más gracioso que recuerdo que me haya pasado fue cuando salimos todos de antro y y mi querida amiga Bri se emborrachó y Pati y yo la andábamos cuidando. Entonces era también lo que estaba pensando. Eso fue lo más chistoso. Es memorable. ¿Y tuviste algún peor momento en el camp? Peor O algo momento. que no te haya gustado tanto en general. Pues creo que fuera de que tiraban la comida así sin tocar, así como que literalmente, es que literalmente eran charolas completas de hot dogs, de pizza, de todo y tiraban. O sea, creo que no, creo que eso era lo único en lo que yo sentía feo, tal vez. Y bueno, también, bueno, esto es un tema ya un poco más complejo, pero por lo menos yo siempre he comentado que ver la cantidad de niños que eran alérgicos a los alimentos y aparte a sustancias componentes muy específicos de los alimentos y que llevaban como que su EpiPen en cualquier caso de emergencia, como que sí me choqueó un poquito porque dije, pues
O sea, nosotros allá en México también y en todo el mundo consumimos alimentos procesados, pero no he visto, por lo menos allá en México o en la ciudad, y sí debe de haber, ¿no? También niños que sean alérgicos o personas que sean alérgicas a componentes muy específicos de la comida procesada, pero verlo tanto en niños chiquitos, sí era como que un poco, no lo sé, alarmante para mí en ese caso. Sí, justo en el episodio pasado hablábamos como de nuestra responsabilidad frente al grupo de niños, porque pues eres el adulto responsable y ya no me acordaba, pero sí nos daban una lista de los niños de a niña es alérgica a las nueces, a los cacahuates, a las abejas y todo. Y entonces había todo un protocolo para, en caso de que, pues, efectivamente, pues alguien tuviera una reacción alérgica y o se tenían como su epinefrina. Y afortunadamente creo, o sea, bueno, por lo menos en los 3 años que estuve haciendo todo esto, nunca hubo un problema de ese estilo, pero sí era como algo que a los niños ya estaban muy conscientes de eso. Incluso una ocasión me tocó que una niña pidió su sándwich de peanut butter and jelly. Entonces le dije, oye, ¿sabes qué? Tu compañera es alérgica pues a la mantequilla de maní. Entonces, nada más cuando comes tu sándwich, te recomiendo pues que te sientes un poquito alejada de ella. Y se queda pensando y me dice, no tengo problema en cambiar mi comida a otra cosa que no tenga pues mantequilla de maní para pues evitar riesgos, ¿no? Y yo, ay, qué bonita niña, ¿no? Pero Sí. sí es algo impactante y sí te da miedo. Y hasta te enseñan cómo poner la EpiPen, aunque bueno, hay enfermeras, ¿no? Pero sí. ¿Y tú, Pati? Tu high, low y buffalo. Uy, creo que lo mejor podría ser las amistades que se hacen y las experiencias que vives con ellas en todo este viaje, porque creo que sí son muy memorables todas y cada una de ellas. Lo malo, pues creo que tenemos la idea compartida también, aquí las tres, lo del desperdicio de comida. Yo viví a través de otra counselor como que experiencias es que esto sí está muy complejo, del racismo. Sí noté y sí vi cómo había ciertas aptitudes y acciones de niños del campamento con otros niños y hacia los mismos counselors en cuestión del color de piel. Y sí era como que lo tenían muy normalizado a la vez que no se espantaban o no hacían caso a ello. O sea, sí lo dejaban pasar mucho. Ese sí fue un conflicto muy grande porque sí se me hacía algo muy fuerte que hicieran los niños siendo niños. Sí, porque lo aprenden de sus padres principalmente. Justamente eso era como, ¿cómo es que esta pequeña criatura puede tener la noción de qué significa eso o por qué agredir de esa manera? Entonces, sí, creo que eso fue lo que más me resultó feo de toda la experiencia. Y mi búfalo, pues sí, cuando salimos de fiesta todos y Bri se puso muy happy y fue muy divertido. Fue muy, muy divertido esa Bri. Exactamente. Yo diría que mi mejor momento con ustedes, pues era como ir los fines de semana a la ciudad y quedarnos con ustedes. O sea, porque pues en los suburbios no había absolutamente nada, solo un mall al que íbamos pues casi diario. Entonces, pues siempre fue muy bonito que ustedes nos recibían como muy bonito, o sea, incluso a mí me daba pena llegar y es como, de, ay, es que nos comemos su comida y ustedes, ay, es comida del campamento, no hay problema. Entonces, ustedes dos siempre fueron, o sea, nos recibieron muy bien, o sea, Vicky incluso le dio su cama a otras chicas del hotel y pues yo me quedaba en la casa de Patty y todo, entonces como que eso es algo que llevo en mi corazón y que las quiero mucho por eso. Pero sí fueron como detallitos como muy bonitos y también otra como experiencia que lo contaría como búfalo con ustedes, ya fue aquí en México, o sea que como que yo las conocí en Estados Unidos y como que es nuestra vida allá en Estados Unidos,
Pero luego venir a México y que nos pongamos de acuerdo para vernos es como un poco raro, ¿no? Es como, o sea, sí somos mexicanas y sabemos dónde vivimos, pero como que sacarlas de mi cabeza de que las conocí en Chicago y luego pasarlas acá a México es un poco extraño, pero igualmente es muy bonito porque pues a todos los demás que conocimos es mucho más difícil que nos pongamos de acuerdo para vernos y con ustedes no es como, ah, pues hay que organizarnos y ya, ¿no? Y nos vemos, o sea. Creo que eso es algo muy bonito y muy valioso de estas amistades que uno hace y de tu mismo país, ¿no? Sí, justamente, a mí sí fue como, bueno, por ejemplo, Brittany, que yo fui con ella, pues la conozco de la universidad, ¿no? Entonces, pues yo tengo identificados así como que mis amistades de la universidad, pero cuando los conocí a ustedes y ya después de Chicago, bueno, a los que son mexicanos, ya los trasladé acá a México, era como de, que hacía mi cabeza cortocircuito porque era de, no, ellos no los conociste en la universidad, los conociste en Chicago. Entonces, ¿A qué horas sí, te vas a los suburbios? exactamente. Entonces, Cierto, sí, cierto. fue muy chistoso. Pero qué cool. Eh, sigamos en contacto. Sí, totalmente. Y del 1 al 10, ¿con cuántos s'mores califican su experiencia del Summer Camp? Pues con 10, diría. 10 de 10. Excelente. ¿Ustedes probaron los s'mores? No, no. Tampoco. Bueno, marshmallows, las Graham Crackers, chicken tenders. ¿Tú qué crees que esos sandwichitos de malvavisco, como que no son de mi agrado? Son muy, o sea, me gusta lo dulce. Soy muy dulcera y me encantan los postres. Pero esos en específico, o sea, como que la combinación de galleta con marshmallow, no, no me agrada. Y yo me acuerdo que Seb los compraba y los ponía en la tostadora a calentar y se los comía con unas ganas así de que les sabían deliciosos. Y yo así como de, ¡ay, no, eso es demasiado para mí! Yo a lo mucho llegaba a pancito con Nutella y ya, era suficiente. Sí, sí, justo los marshmallows eran como, son cosas como de que estás ¿cómo se llama? En la fogata y calientas el marshmallow y luego caliente como que lo aplastas con las dos galletas y el chocolate y entonces queda como sanguchito y es como chistoso. Y pues bueno, hemos llegado al final de este episodio de Choques Culturales. Quiero agradecerles profundamente por haberse tomado un ratito para grabar. Y pues nada, las aprecio mucho. Espero hayan disfrutado este episodio y que sí, los choques culturales existen cuando los vives en carne propia, te hace que tu cosmovisión de muchas cosas de la vida cambien. O sea, dentro de este choque cultural fue que surgió uno de los episodios pasados de El sueño americano, que tú vas viviendo una experiencia, no solo conoces una cultura del país en el que estás viviendo, sino que también conoces la cultura de pues otros extranjeros que viven contigo, entonces es parte de este intercambio cultural y que es muy enriquecedor y que por eso no por nada lo promociono con singular alegría porque creo que es algo que las personas deberían de hacer eh, y vivir. Eso es lo importante. Y también una cosa bien importante es, por favor, aprendan a lavar los platos, a lavar su ropa, a mantener una organización, a comunicarse como adultos si se van de intercambio o si vas a vivir con otra persona, aunque no sea en otro país, en tu mismo país, pero si te vas a juntar con alguien, establecer normas de convivencia, creo que es la palabra que busco. Establezcan normas de convivencia para que no tengan conflictos y también ser muy claros. Creo que no lo mencionamos en el episodio, pero por ejemplo, justo como venimos de culturas distintas e idiomas distintos, siempre ser muy claros como, es que en México estamos acostumbrados a hacer tal cosa. Y ellos te van a decir, es que aquí en Estados Unidos se maneja de esta manera. Entonces eso les va a ayudar a resolver muchísimos conflictos o no sé si resolverlos, pero por lo menos evitarlos. Entonces es un gran consejo que les puedo dar. Siempre ser muy claros
como dentro de este lenguaje intercultural. Ahorita me acordé que una de las cosas que me impactaba acerca de, pues, de los gringos era que eran como muy, o sea, desde mi punto de vista, es que eran como muy secos, muy directos, o sea, poco afectivos, y yo así de, pero ¿por qué me tratan así? O sea, ¿yo qué les hice? Y yo tenía mucho conflicto, pero poco a poco cuando fui conviviendo con todas estas personas, me di cuenta que era su forma de ser. O sea, no es porque estuvieran molestas o no era porque yo les haya hecho algo, sino porque así era su forma de ser. Y no sé qué tanto haya mejorado mi relación con los estadounidenses en ese aspecto, pero por lo menos yo conmigo misma, yo ya me sentía más tranquila. Yo ya no sentía tan personal como sus comentarios tajantes, sino ya entendía que así era su forma de hablar. Entonces, bueno, creo que es uno de los grandes aprendizajes que tuve en este tiempo. Entonces, pues es el consejo que les puedo dar. Ser muy claros en la comunicación con las demás personas. También tú expresar tus puntos de vista de es que en México hacemos esto, es que yo he hecho tal cosa y todo. O sea, desmenuzar muchos de tus pensamientos para en pro de la convivencia con otras personas. Y pues nada. Ya me acordé, otro gran consejo. Antes de hacer algún tipo de pelea por X o Y razón, primero pregúntense a ustedes mismos, ¿en serio hay un problema o solo es una mala comunicación cultural o una mala comunicación del idioma? Entonces eso también va a evitar muchísimos conflictos. Primero ustedes preguntarse eso y después hacer lo que les estaba diciendo, que ustedes dijeran como, es que en México hacemos eso, o es que en español se puede interpretar de esta otra manera, ¿sí? Y otro ejemplo, es que, Dios, voy desbloqueando demasiados recuerdos. Algo que me decían mucho en inglés era, por ejemplo, yo les preguntaba, ¿y eso te molesta? Y me respondían, not at all. Y yo, not at all, no del todo. O sea, si yo lo traducía en mi cabeza era no del todo. Entonces en mi cabeza era como, pues sí le molestó, pero como tiene que ser amable conmigo, dice no del todo, pero sí es como que le molesta, pero poquito, pero sí estaba molesto. Entonces para mí mi cabeza era como, cuando alguien decía not at all, era como, sí se molestó, pero o no le parece del todo, o sea, ¿qué onda? Entonces tuve que preguntar como de, a ver, ¿a qué te refieres con not at all? Y una amiga me dice, pues, not at all. Y yo, sí, pero, o sea, desmenuza. Y ya una amiga me dijo que no, o sea, not at all es no, o sea, es un no tajante. Entonces, si no te molesta, es un not at all. Entonces, cuando me aclaró esa frasecita, not at all, dije, bueno, entonces si me lo dicen, es que no se enojaron. O sea, no, y punto. Entonces, bueno. Espero hayan disfrutado este episodio. También, otra cosa que me acordé. También si, bueno, esto es un mal consejo, pero si en algún momento, no sé, te equivocas o dices mal una palabra o puedes decir algo que se puede interpretar de otra manera, lo puedes usar como excusa de, perdón, es un malentendido cultural. Ok, está bien, ¿no? O sea, digo, es un mal consejo, pero también pues sí es de verdad que fue un malentendido cultural, pues decirlo y ya se resuelven bastantes conflictos. Bueno, ya, la despedida. Espero hayan disfrutado este episodio y les recuerdo que si a ustedes les gustaría aplicar, pues pueden mandarme un mensaje por Instagram en Camp in the USA y estamos, pues, bueno, estoy, porque yo hago este proyecto, o sea, entrevisto a las personas, pero todo el detrás de escenas lo hago yo solita. Entonces estoy aliada con la agencia de Odyssey International Camp. Entonces todo el proceso lo haríamos con esa agencia, que fue con la que me fui 3 años consecutivos. Entonces espero que ustedes se animen a aplicar. Yo estaría junto a ustedes en todo el proceso. Cualquier dudas, yo ahí voy a estar. Y pues nada. Y en mi perfil de Instagram, ya se me olvidaba,
Tengo un enlace a Google Forms en donde si les interesa pues aplicar, entonces llenan el Google Forms y ya me pongo en contacto con ustedes. Les mando un fuerte abrazo y nos estamos escuchando.